realmente ya podemos usar sandalias, ya podemos ir for a walk, dar una caminata. Y antes de comenzar, le quiero decir feliz Día de la Mujer a todas las mujeres de la iglesia, así que dense un aplauso a ustedes. ¡Feliz día, hermosas mujeres, amadas de Dios! Y Pastor me pidió hace unos días atrás si acaso podía compartir la palabra. Y el día de hoy tenemos la última o el último palabra sobre la serie del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos con esta serie? La verdad que yo he aprendido mucho, he sido tremendamente bendecida con esta serie. Y hemos aprendido muchas cosas. ¿Recuerdan de qué se trataba la semana pasada la palabra? ¿Alguno recuerda? De la palabra, Andrea, correcto. La semana pasada Pastor Miguel nos hablaba de que el Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Y yo creo que para ustedes no es nada nuevo. Estoy segura que muchos de ustedes han escuchado que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Pero creo que muchas veces nosotros comprendemos o sabemos muchas cosas, pero esas cosas todavía no bajan al corazón. Y para mí, yo pensé que yo sabía muchas cosas sobre el Espíritu Santo y la oración. Y cuando estuve haciendo esta prédica, la verdad que me di cuenta que todavía no sabía mucho. Sabía bien poquito, porque me puse a investigar y me di cuenta que es tan extenso este tema, así que nos vamos a enfocar en dos cosas importantes. Y lo primero es que vamos a usar la cita Romanos 8, del 26 al 27, para que usted busque ahí en su Biblia y lo pueda leer también conmigo. Dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hay una versión que dice gemidos indecibles, o hay otra que dice que nos ayuda a expresarnos de forma misteriosa, que nos ayuda así. Dice: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Estoy segura que esto no es nuevo, que no son unos versículos nuevos, pero yo cuando hacía este tema yo decía, empezar por lo más básico. ¿Qué es la oración? ¿O qué es para ti o para ti la oración? Ustedes tienen como, ayúdenme y láncenme con algunas ideas. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios, correcto. ¿Qué más se podría decir que es la oración? Platicar con Dios. Platicar con Dios. ¿Qué más se puede decir? La confirmación en la fe de Dios. La confirmación en la fe de Dios. Sí, la verdad que todo lo que ustedes han mencionado está correcto. La oración es hablar, conversar, platicar con Dios. Y cuando yo busqué en el diccionario, a pesar que yo sé que la oración es platicar con Dios, me dio algo muy particular, porque dice que, en simples palabras, hablar con Dios, pero hay dos formas. Una es con palabras y la otra es sin palabras. Yo estoy muy segura que ustedes también han orado con palabras y sin palabras. Por ejemplo, podemos orar en muchos lugares diferentes. Podemos orar en el carro, me gusta harto el carro. Podemos orar en la iglesia, podemos orar en el parque, puedes orar en tu cama. Cuando oras en tu cama probablemente que ahí lo haces sin palabras. En el baño, cuando vas por una caminata, en realidad todo lugar es bueno para orar. Y yo decía, wow, entonces la oración me dice que es hablar con Dios vocalmente o mentalmente, o con palabras y sin palabras. Y yo pensaba, nosotros como hijos de Dios oramos, nosotros como hijos de Dios platicamos, conversamos con Dios, pero muchas veces no le tomamos el peso de lo que realmente es la oración. Y la oración no es una recomendación, no es algo que Dios te dice, háblame. En realidad la oración es un mandato. Dios nos dice, oren. Así como nos dice, lee la palabra, es un mandato que debemos hacer. Si nosotros como hijos de Dios no oramos, no vamos a poder mantener nuestra fe cristiana por mucho tiempo.
Y es verdad, yo no sé si a ustedes les ha pasado que han pasado muchos días sin orar, ustedes se sienten como que se apagan, como un globo se va desinflando de a poquito. Y la oración es clave para nosotros como hijos de Dios. Es como un pez sin agua. En algún momento quizás va a sobrevivir los primeros minutos. Hay peces incluso que pueden pasar días sin agua, pero después, tarde o temprano, se va a morir. Entonces, para nosotros la oración tiene que ser sí o sí una prioridad. Y no importa cómo te sientas, tienes que orar. Porque yo estoy segura que la mayoría de nosotros a veces vamos a orar y sentimos ganas de orar. Pero estoy segura que muchas veces no tienen ganas de orar y yo tampoco tengo ganas de orar. Especialmente porque muchas veces yo oro en la noche y en la noche a veces ya tengo sueño y a veces no quiero ir a orar. Pero entiendo la importancia de que para mí la oración es como el agua. Soy un pececito que si no oro voy a morir. Mi vida espiritual, mi relación con Dios va a morir porque no puedo tener una relación con alguien si no me comunico con esa persona. Y acá la palabra en el versículo 26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles o con gemidos que no pueden expresarse sin palabras. Y nos vamos a enfocar ahora en esto, en la oración con gemido o la oración sin palabras. Y yo estoy muy segura que todos aquí, todos, sin excepción, yo estoy segura que sin excepción, nosotros hemos hecho este tipo de oración. Y si ustedes van a Salmos 6, del versículo 6 al 7, el rey David hace una oración. Y quiero que lo leamos. Dice: cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas llego a mi cama, se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Y esto es una oración donde él decía que estaba con gemidos, o sea que no podía hablar. Y este tipo de oración sucede cuando nosotros estamos tan inundados por la angustia, por la tristeza, por el dolor, que cuando tú vas a orar, no puedes orar. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces. Y yo voy, y la verdad que mi problema, o quizás tu problema, es tan grande, o tu sufrimiento es tan grande, que no te salen palabras. No hay forma. O sea, lo único que haces es llorar. Y lo único que haces es... ¿Les ha pasado o no? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Y a pesar de que tienen la intención o hacen el esfuerzo de hablar, porque eso es una oración, sin palabras también es orar. A pesar de que hay una intención de hablar, no pueden hablar. Y lo único que hicieron, estuvieron 5, 10, 15, 20 minutos orando y lo único que hicieron fue llorar. Y me ha pasado. Yo he estado en esa situación. Si el rey David estuvo en esa situación, queda a nosotros. Estoy segura que todos aquí han pasado algún tipo de situación donde su oración es simplemente gemir. Y hay momentos en que la situación es tan difícil, tan complicada, que no importa quién sea, todos nos vamos a ver enfrentados a esta situación. Y a medida que yo hacía esta prédica, me traía a memoria situaciones particulares donde yo me acerqué a Dios en este tipo de situaciones. Y yo me acuerdo que hace muchos años atrás mi mamá estuvo muy enferma. Yo tengo una relación muy cercana con mi mamá. Y ella estuvo 3 meses en el hospital y estuvo mucho tiempo en coma inducido. Y la verdad que yo en ese momento también estaba haciendo mi carrera profesional y se me ocurrió hacer también un magíster a la misma vez. Entonces estaba con muchas situaciones. Y yo cada vez que quería ir a orar, para orar por esta situación, no oraba. O sea, sí oraba, pero no oraba, porque lo único que me salía eran gemidos. Y yo creía que cuando yo me acercaba a orar y no le decía a Dios, Dios sana a mi mamá, Dios ayúdame con esto, no me puedo concentrar, no puedo terminar mi magíster, mi tesis, yo pensaba que si yo no le ponía mis peticiones a Dios a sus pies, Él no me escuchaba. Yo tenía mi idea de que, y esto todavía, esta idea se quebrantó muy fuerte cuando me dediqué a preparar esta prédica. Yo pensaba, ok, si no le digo a Dios, no responde. Él
mirando, no habló nada, no, entonces, no hay respuesta, no me dijo nada. Y no es así, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, o sea, sin palabras, en nuestra necesidad para ayudarnos. Y Dios, y como el Espíritu Santo es perfecto, vive conforme a la voluntad de Dios. Él intercede por nosotros. Y yo decía, wow, qué poderoso, porque Él, a pesar de que no me salían las palabras, a pesar de que yo no podía decirle a Dios, necesito esto, aún así el Espíritu Santo le estaba hablando a Dios, le estaba diciendo realmente lo que yo necesitaba. Porque quizás si me hubiesen salido las palabras, yo le hubiese dicho a Dios, Dios, sana a mi mamá. Yo le hubiese dicho a Dios, Dios, que la tesis aparezca hecha, así, de la nada. O que mi magíster sea así como, abrí los ojos, cerré los ojos y ahí se acabó el magíster. Y hubiese pedido quizás de una forma incorrecta. Nosotros como hijos de Dios tendemos a hacer eso. Y no porque seamos malos, sino que porque nuestras oraciones están mezcladas con nuestra emocionalidad y también con nuestra área, con nuestro pecado. Y hay un versículo que me gusta mucho, que dice Hebreo, gracias, que dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. O sea que no tienes que acercarte en oración a Dios cuando se está súper full y espiritual. O sea que puedes acercarte en oración cuando estás en esos momentos y no te salen las palabras ni siquiera para agradecer. O no te salen las palabras para adorar. Cuando esas cosas deberían ser parte de nuestra oración. Tú puedes acercarte a su trono de gracia confiadamente. No necesitas acercarte a Dios de una forma súper bacán. No necesitas acercarte a Dios siendo el Hijo que todo lo puede en Cristo, que te fortalece. Sí, te fortalece y es verdad que lo puedes todo, pero hay situaciones donde no vas a sentir eso. Y en esos momentos tú te puedes acercar a Dios confiadamente. No necesitas estar así. Declaración de fe está tu problema para que Dios te escuche. ¿No? Si estás abatido, es el momento perfecto e ideal para acercarte a Dios. Si tu fe está muy fuerte, también es el momento perfecto para acercarte en oración a Dios. Pero si estás en esos momentos de angustia, así como el rey David, es cuando más te acercar a Dios, confiadamente, que Él te va a ayudar. Y hay otro versículo que dice en 1 de Juan 5:14, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y acá en el versículo, en Romanos, el versículo principal, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y yo creo que quizás a muchos de nosotros, yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre interceder y orar? ¿Alguien me la podría decir? Pedir por alguien más. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? La verdad que yo tenía una clara idea de lo que era intercesión hasta que lo busqué en el diccionario bíblico. Y la verdad que está correcto lo que la pastora dice, es orar por alguien. Pero le quiero leer exactamente la definición. Dice, hablar ante alguien en favor de otra persona, que dice pastora Rosy, para conseguirle un bien o librarla de un mal. ¡Wow! A mí la parte de librarla de un mal se me había salido, se me había olvidado. Sí, yo oro por otras personas para que Dios les dé algo, para que Dios los ayude, pero en general olvidamos que la intercesión también es para librar del mal a una persona. Y el Espíritu Santo, cuando intercede, hace eso. Hay muchas oraciones que Él ha cambiado para librarte de un mal. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de grandes hombres de Dios que intercedieron. Uno de los más comunes es Moisés. Moisés, ¿se acuerdan cuando él fue por las tablas de la ley? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se hizo un becerro de oro. Y ahí se pusieron a adorar el becerro. Y Dios se enojó. Y ahí Moisés, no los mates, ten piedad, perdónalos. Eso es interceder. Ellos por su pecado iban a tener una consecuencia. Dios los quería hacerles pagar por su pecado, por su infidelidad.
y aún así Él intercedió. Otro gran ejemplo también es Abraham, cuando intercedió por Sodoma y Gomorra, para que la ciudad no fuera destruida. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de intercesión, y el Espíritu Santo te ayuda de la misma forma. Intercede para librarte del mal o para que Dios te dé algún bien. Y yo digo, qué tremendo que el Señor nos dé la posibilidad de que Él cambie nuestra oración y pida correctamente. Y muchas veces nosotros ignoramos esto, nosotros vamos a la oración y hablamos, Señor, todo lo que tú tenías en tu mente, todo el speech. Porque a mí me pasa, yo a veces digo, ya, voy a orar por Juanita, por Pepito, por el clima, por el perro, por el gato. Tengo toda mi lista de oración, esto. Y sabes que muchas veces el Espíritu Santo no es eso lo que quiere que tú ores. Y por eso Él intercede por nosotros. Y te conviene que Él ore por ti. Aunque muchas veces yo haciendo esta prédica vi que había muchas contradicciones y debates incluso. Decía que el orar con gemidos indecibles, gemidos que no tienen palabras, se refiere a hablar en lenguas. Y yo creo que eso no está incorrecto. Yo creo que cuando tú oras en lengua, estás pidiendo según la voluntad de Dios. Porque es el Espíritu Santo quien ora. Y el Espíritu Santo no se equivoca, no comete errores. Pero creo que no se limita solamente a hablar en lengua. Y había otro tipo de grupo donde decía que no era así. Que era también hablar así, con gemidos, pero también hablar como persona normal, no con lenguas desconocidas o con lenguas celestiales. Pero si esa es tu posición, de que tú piensas de que el gemido indecible es hablar en lengua, te animo a que sigas hablando en lengua. Y yo después de leer esto, de verdad yo me sentía animada en mi oración de hablar más en lengua, de darle toda la libertad al Espíritu Santo y que hable hasta que me canse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Así que si tú hablas en lengua, úsala, busca en tu oración también el poder hablar en lengua. Y dale la libertad al Espíritu Santo ahí en tu oración, en tu lugar, de que hables en lengua. Y si no hablas en lengua, no te sientas menor, porque el Espíritu Santo de verdad no se limita solamente a esto. Y la contradicción decía que no se trata solamente de hablar en lenguas, porque incluso en ese mismo capítulo, si es que tú vas a leer el capítulo 28 completo, habla de 3 tipos de gemidos. Habla de los gemidos de la creación, de los gemidos del hombre, del ser humano, y de los gemidos del Espíritu Santo. Y no se puede interpretar que los gemidos, como lenguas, que son lenguas los gemidos, no se puede interpretar que la tierra o que la creación habla en lenguas desconocidas, porque no habla. Y el ser humano tampoco, porque cuando tú hablas en lengua no eres tú hablando, es el Espíritu Santo usando tu boca y hablando en lengua. Entonces yo creo que no se limita solamente a hablar en lengua, pero si tú las hablas, te animo a que sigas hablándolas. Yo me siento muy motivada de poder hacerlo después de que leí esto. Y si tú crees que esa es tu posición, sigue hablando y dale la libertad al Espíritu Santo para que Él interceda por ti en lenguas, pueda ser edificado y tu oración sea la oración perfecta, la oración sin errores. Y sabes que cuando yo me ponía a pensar sobre esto, yo creo que muchas veces nosotros oramos de forma incorrecta. Yo creo que me ponía a pensar, quizá un joven entra a la oración porque pelearon con su novia. Y en su oración le dice, Señor, yo no quiero que rompamos, por favor, ayúdame, Señor. Y la verdad, quizás el Espíritu Santo va a interceder por ti con gemido indecible para que esa relación se termine, porque esa persona quizás te va a apartar del Señor. O quizás, no sé, tú tienes un problema con tu esposo, hay una pequeña pelea, y entras a tu lugar de oración y tú vas para que el Señor cambie a tu esposo. Y al final entraste y no es que va a cambiar a tu esposo, sino que el Espíritu Santo va a orar para que te cambie a ti. Y así, hay muchos ejemplos. Quizás a veces en tu oración vas con gemido indecible, vas y estás ahí y tú dices, esta es la solución. Un familiar tuyo está muy enfermo. Y tú entras a oración y en tu mente la solución es que esta persona se salve, que esta persona se sane, que el Señor haga el milagro y que acá familiar amado se sane y se recupere y todo bien. Pero quizás eso no es la voluntad de Dios.
Quizás el Espíritu Santo el que tiene que orar, quizás no por la sanidad de esa persona. Y sabes que cuando yo hacía este estudio, yo me recordaba que mi mamá una vez me dijo algo que me impactó y yo dije, tremendo lo que mi mamá pudo aprender de esto. Yo no sé si ustedes saben que hace como 1 año y 4 meses mi tía murió, mi papá también, los dos casi 6 minutos de diferencia. Y mi mamá en ese momento oró de una forma diferente, porque mi tía hace como 3 años antes de esa situación, de cuando murió, se enfermó. Y ella se enfermó muy, muy feo. Tuvo un aneurisma que explotó en su cabeza, que es como un derrame, que la dejó en una situación muy mal. O sea, no podía caminar, no podía ir al baño, no podía hablar. De verdad era una situación bien compleja. Pero cuando mi tía tuvo este accidente vascular, mi mamá, obviamente su única hermana, fue y le rogó, pero le rogó a Dios, Dios, no te la lleves. Dios, que mi hermana no se vaya a tu presencia, déjala. Y yo creo que yo me imagino a mi mamá que ella oraba fervientemente, porque obviamente ¿quién va a querer perder a alguien que tú amas? Y sabes que mi tía sobrevivió y estuvo 3 años en esa condición. Y después cuando sucedió que mi tía cayó nuevamente al hospital, y sucedió que mi papá también estaba ahí muy enfermo, mi mamá dijo algo, dijo, yo esta vez no voy a orar así. Yo esta vez voy a dejar que Dios haga su voluntad. Quizás si no hubiese orado así, ya no hubiese sufrido 3 años de esa forma. ¿Y sabes qué? Yo dije, qué bueno que mi mamá pudo entender esto. Qué bueno, porque sabes que si el Espíritu Santo hubiese orado en vez de ella, es muy entendible su oración, la oración de que mi tía no muriera esa vez, mi tía no hubiese sufrido, no hubiese estado 3 años en una silla de ruedas, sufriendo, sin poder hablar, sin poder ir al baño, diálisis. Entonces yo digo, tenemos que ser conscientes de esta verdad, que el Espíritu Santo intercede y lo hace de forma perfecta. Que muchas veces tus peticiones son las correctas. Así que si a ti te sucede de que vas a la oración y tú sientes que el Espíritu Santo está cambiando tu oración, porque les ha pasado, ¿verdad? Que ustedes entran a orar y dijeron, ya, voy a orar por la paz mundial, pongamos. Voy a orar por la paz mundial. Y entraste y lo único que hiciste fue adorar y dar gracias. Dijiste, no oré por la paz mundial. Les ha pasado, ¿no? Que han entrado a orar y dicen, ya, voy a orar por el servicio de la próxima semana. Y ustedes van y oraron por algo, nada que ver, ya se dedicaron a orar por un amigo. Entonces, el Espíritu Santo muchas veces cambia tu oración. El Espíritu Santo interviene en tus oraciones y ora conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué lindo es eso? Quizás tú entraste a orar para que ese trabajo te saliera. ¿Quieres ese trabajo, Señor? Ahí tú entras. Que ese trabajo quede para mí. Luego entraste y te diste cuenta que el Espíritu Santo te hizo orar por cualquier cosa, menos por el trabajo. Aprobado. Entonces, cuando a ti te suceda eso, no luches con el Espíritu Santo. No quieras orar conforme a tu voluntad, porque tu voluntad se equivoca. Mi voluntad se equivoca. Así que permitámosle a Él que pueda orar, a Él que pueda hacer la obra y que tengas una oración perfecta. Sea que tú ores con gemidos o sea que tú ores con palabras. Si oras con palabras, no creas que necesitas llevar como un script. ¿Cómo se dice? Necesitas llevar como un outline. Usted entiende. Bueno, no necesitas llevar como un outline. Un bosquejo. No necesitas llevar un bosquejo para ir a orar. Lo que tú necesitas es ser consciente del Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, órate, ora tú, que tú lo haces mucho mejor. Eso es lo que necesitamos en la oración. Y si te sucede que te acercas en esos momentos de angustia donde no puedes hablar, donde no te salen palabras, no creas que es tiempo perdido como lo pensaba yo. Yo pensaba que si no le decía al Señor mi petición, no iba a hacer nada. No, muy por el contrario, el Espíritu Santo intercede con esos gemidos, y con esas lágrimas y con esos sollozos. Él intercede por ti.
y está orando de la forma perfecta. Así que sea como sea, tú te puedes acercar a orar ante el Padre. No importa la situación, no importa cómo estés, te puedes acercar a Dios, puedes hablarle y puedes decir, hablarle o puedes simplemente derramar tu corazón frente a Él. Y sabes que cuando yo pensaba esa idea tan errónea de que yo no le ponía petición al Señor, claramente no me respondía, decía, ¿cómo podía pensar eso? Seguro un padre no siente nada cuando su hijo llora. Si nosotros como malos papás nos sentimos ese dolor cuando tu hijo está llorando por alguna situación, imagínate Dios. Es un papá perfecto, que no es un padre como nosotros que nos equivocamos. Él no es ajeno a tu oración, Él no es ajeno a tu llanto, a tu miedo. Muy por el contrario, Él está ahí y tienes que acercarte a Dios incluso en esas situaciones. Y en 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y, miren, acá, no sé si ustedes sabían, pero cuando aparece en la palabra de Dios espíritu, con minúscula se refiere al espíritu nuestro, ¿verdad? Y cuando aparece espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Incluso si no dice Espíritu Santo, se refiere al Espíritu Santo. Lo mismo cuando dice Dios en la palabra de Dios. ¿Han visto que a veces sale Dios con mayúscula y a veces sale Dios con minúscula? Ok, cuando aparece con minúscula, con la chiquitita, se refiere a dioses paganos, a otro tipo de dioses, los dioses de los egipcios y bla. Pero la palabra Dios con mayúscula significa Dios, el verdadero, el real. Así que ahora escríbale ahí con mayúscula, al Dios. No sé quién fue Agustín, creo que escribió el otro día. Creo que porque se sentía feo si escribía Dios con minúscula. Y ahí está bien, yo creo que está bien, o sea, démosle la gloria y la diferencia de que Dios no es un Dios pagano, nuestro Dios es el único verdadero y real. Bueno, volvamos al tema. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? El Espíritu. Pero así también el Espíritu Santo conoce todas las cosas de Dios. Entonces cuando Él está orando conforme al corazón de Dios, porque ellos son uno. La Trinidad es ser uno. Entonces, dale la libertad y pídele ayuda. Yo creo que muchas veces omitimos eso. Que nosotros vamos a orar y nos dedicamos a hablar, y no le pedimos ayuda, o no lo consideramos, o no somos sensibles a que Él está ahí. No somos sensibles a que Él te quiere ayudar. Necesitamos. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado. A mí me sucedió muchas veces. Que no sé, a veces en un estudio bíblico te dicen, hermano Juanito, ¿puedes leer para comenzar el estudio bíblico? Así como que te dan miedo, les ha pasado, ¿no? O a veces en el grupo de discipulado, ¿puedes orar para comenzar o bendecir los alimentos? Te dicen, justo a ti, te dicen. O cuando el pastor dice, vaya a orar por ahí por algún hermano. Creemos que solamente los líderes tienen que ir a orar. No, tú puedes orar porque el Espíritu Santo está ahí. Y si te da miedo, como a mí me sucedía, gracias a Dios ya no me sucede, pero a mí me pasaba mucho que me decían, ya, vaya a orar por Juanita. Y así, no, es que yo no oro lindo como el pastor, no es que yo no oro lindo como Andrea, como Felipe, no. Voy a orar en mi casa. Yo oro, te apoyo en oración desde mi casa. El Espíritu Santo también vive en ti, así como vive en Andrea, así como vive en Felipe. El Espíritu Santo está ahí contigo. Amén. Y sabes que si te sucede eso, porque es normal sentir como ese temor, mientras vas caminando donde la hermana Juanita, dile, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Espíritu Santo, ayúdame a orar. Pero sé obediente. Créeme que el Espíritu Santo va a hablar, créeme que el Espíritu Santo te va a usar porque Él quiere. ¿Sabes por qué a veces no sucede? Porque nosotros no lo dejamos. Porque a veces ignoramos estas cosas. Porque no somos pendientes y estamos expectantes a lo que Él quiere hacer en nuestro tiempo de oración. Así que Él, dale el visto bueno, decimos nosotros, dale la chance para que Él pueda usar
para que Él pueda usar tu vida y puedas orar de la forma correcta, porque Él no se equivoca, como dice, Él conoce las cosas de Dios. Él conoce cuál es la voluntad perfecta para ti, sea que estés orando con palabras, o sea que estés orando sin palabras. Y yo estoy muy segura, que muchos de ustedes, o quizás todos ustedes, han experimentado al Espíritu Santo, Él tomando el control en la oración, y ustedes ni siquiera se han dado cuenta. No sé si algunas veces ustedes han ido a la oración y ustedes empezaron a orar y pensaron que oraron 5, 10 minutos, y luego te diste cuenta que pasó mucho más tiempo, 20, 30, 40 minutos. ¿Les ha sucedido? ¿Sí? Ese es el Espíritu Santo. O como había dicho hace unos minutos atrás, a veces tú tienes alguna idea por cuál orar y oras por cualquier cosa menos eso. O entraste a la oración para poder orar por tu vecina y te dedicaste a adorar, a cantar, a danzar. Te dedicaste a adorar. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Bueno, si les pasa, aprovechen. Digan, esta es la oración del Espíritu. Este es el Espíritu Santo intercediendo. Así que dale libertad. Dile, bueno, yo le doy libertad al Espíritu Santo. Y no sientas temor. No sientas temor de orar, porque la oración es parte muy importante de los hijos de Dios. Es muy vital, es muy necesaria. No podemos ir por nuestra vida no orando. No, es que no funciona. Es que si funciona, no funciona. La verdad que no funciona. Es como ir a la iglesia también. O sea, los cristianos desde la casa. No dura mucho tampoco. Entonces es necesario que tú tengas de la oración un hábito. Pero pídele ayuda al Espíritu Santo para que la disfrutes, para que la oración no sea un más que hacer de tu día, sino que sea algo nuevo, sino que sea algo vivo, sino que sea algo poderoso, sino que sea algo con impacto para tu vida, de transformación, de bendición. Y sabes que muchas veces nosotros pedimos mal y no nos damos cuenta de las consecuencias. No sé si ustedes recuerdan que el pueblo de Israel le pidió al profeta Samuel un rey. Queremos rey, tráiganos rey. Y adivinen a quién hicieron de rey. ¿Quién? Al rey Saúl. Y el rey Saúl estuvo bien por un tiempo, pero después cometió muchos errores. Fue hasta consultar a una bruja, el pueblo fue saqueado, muchos murieron, terminó mal la cosa. Entonces muchas veces cuando le pedimos a Dios sin tener la dirección o pedirlo conforme a su voluntad, cosas malas suceden, así como el pueblo de Israel le pidió a Dios, queremos rey. ¿Qué le estás pidiendo quizás al Señor que no tienes que pedir? ¿Y sabes qué? Yo digo, bueno, a veces Dios no te concede todas tus peticiones, y qué bueno que no nos concede todas nuestras peticiones, porque a veces si nos concediera todo lo que quisiéramos, estaríamos en grave problema. Es como tu hijo. Tú no le vas a dar todo lo que él quiere. Mi hijo a veces quiere los cuchillos. Yo no le doy los cuchillos porque sé que se va a dañar. O a veces quiere tocar la estufa. Tampoco le voy a dar la estufa. Pero a veces sucede que quiere agarrar algo y yo lo dejo que se agarre a algo y le doy yo. Y adivinen qué, ya no lo vuelve a agarrar. Entonces muchas veces yo siento que Dios permite que nosotros suframos con algunas situaciones para que aprendamos, para que crezcamos, para que maduremos, para que nuestro carácter sea transformado. Así yo creo que por el pueblo de Israel, yo creo que después de eso se dieron cuenta que no era buena idea pedir rey. Ya lo habían hecho, que a tenerse las consecuencias. Entonces muchas veces Dios sí nos da esa oración, y yo creo como la oración de mi mamá, que era muy entendible. O sea, ¿quién no va a querer que su hermana muera? O sea, es como ilógico. Pero aún así, a veces cuando Dios nos permite que Él nos responda a algunas oraciones que estén incorrectas, pero aún así esas oraciones incorrectas pueden traer cosas buenas a tu vida, porque Dios nos quiere enseñar. Y lamentablemente el ser humano, nosotros, como somos pecadores, aprendemos muchas veces de esa forma en vez del consejo. Díganme si no es así. Aprendemos más por el dolor que por el consejo. Porque si aprendiéramos por el consejo, no andaríamos sufriendo por la vida.
tanto como sufrimos. Pero a nosotros nos gusta a la mala. Nuestra naturaleza pecaminosa hace que seamos así. Nuestra naturaleza de pecado, de rebeldía, hace que seamos así. De que sea nuestra manera y no la de Dios. Y la forma de Dios es la mejor para ti. Y Dios no es que sea un Dios malo que te prohíbe esto, te prohíbe esto. No te quiere dar esto porque sea malo, sino que es por tu bien, por mi bien. Pero algunas oraciones son respondidas y tienen malas consecuencias. Pero lo bueno es que a pesar de que tengan malas consecuencias, Dios esas cosas las puede volver para ti. Dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Pero no tiene que ser así. Si tenemos el Espíritu Santo, no tenemos por qué aprender a sufrimiento, a golpes en la vida. Si tenemos al Espíritu Santo, Él nos puede ahorrar muchos golpes en la vida, mucho sufrimiento. Si le damos la libertad que Él ore, si le permitimos a Él que pida, que interceda por nosotros de la forma correcta. Pero tienes que ser consciente de esto y tienes que dejarlo, porque el Espíritu Santo es un caballero. Qué lindo es Él, a pesar de que es Dios todopoderoso y todo, aún así un caballero y respeta hasta tus malas decisiones, mis malas decisiones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que dejémoslo. La próxima vez que tú te acerques a orar, sé consciente, be aware. Be aware. ¿Cuánto? Date alerta. No, otra palabra. Be aware. Cuidado. Sé consciente de que el Espíritu Santo está ahí y que le puedes pedir ayuda. Que no sea simplemente charlatanería o habladura. Que tu oración no sea solo eso. Que no sea eso, porque hacemos oraciones así. Me incluyo. No es que yo diga, no, pues si yo oro siempre en el Espíritu. No. Yo también a veces me acerco a la oración y hablo. Y hablé yo. Todo el rato hablé yo. No le di espacio al Espíritu Santo para nada. Pero démosle espacio al Espíritu Santo. Cuando aprendamos a darle espacio al Espíritu Santo, tú también te vas a enamorar de la oración. Qué lindo. Y yo estoy segura que muchas veces hemos dicho, es que no me gusta orar. Quizás no te gusta orar porque oramos solamente nosotros, con puras palabras. No permitimos que el Espíritu Santo ahí se meta. Porque cuando está el Espíritu Santo, todo se siente rico, ¿sí o no? Cuando estamos aquí en la alabanza, en la adoración y el Espíritu Santo está aquí, se siente tan rico, ¿o no? ¿Cierto? Se siente bacán. O sea, y entonces si tú permites que el Espíritu Santo hable, te va a gustar la oración. Le vas a encontrar ese sabor rico a la oración. No te digo que nunca más no vas a querer orar. No, te va a pasar porque aún así vivimos en la carne. Pero vas a tener momentos de calidad con Dios. No vas a tener un tiempo de hablar. Vas a tener un tiempo de relación con Dios y aparte vas a pedir de la forma correcta. No te vas a equivocar pidiendo. Y eso es clave para nosotros. Así que yo quiero que te lleves 3 cosas para la casa, 3 puntos importantes, no los vayas a olvidar. Y el primero es que sé sensible a Él cuando ores. Mantén tus sentidos espirituales abiertos, expectantes. Entonces cuando entres a la oración, sé sensible para que le puedas, porque si no eres sensible no le puedes dar libertad para que Él ore por ti. Entonces ese es el primer punto, sé sensible al Espíritu Santo cuando ore para que les des libertad a usar tus labios en vez de usar los tuyos. Otra cosa muy importante, pide la ayuda al Espíritu Santo cuando ores. Y si sientes que no puedes o no sabes, porque dices yo no sé orar, pide la ayuda. Y el Espíritu Santo, ayúdame, no sé cómo orar. Me da miedo orar en público. Sí, porque estoy segura que en lo privado nadie te da miedo orar. En público. Entonces, si a ti te sucede eso, pide la ayuda.
Es que no podemos tener miedo a orar en público porque nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Si Dios te dice que ores por alguien, algún vecino, ni siquiera escuchamos esa instrucción porque no vamos a dejar al Espíritu Santo que ore. Entonces, si tú sientes que no estás capacitado para orar, dile ayuda. Dile a Él que te enseñe. Dile, Espíritu Santo, enséñame a orar. Me da miedo, tartamudeo. Ayúdame. Que pueda, por favor, orar conforme a tu voluntad. Incluso Jesús dijo, cuando estaba orando en el monte, unos minutos antes de su arresto, dijo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esa tiene que ser nuestra oración. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque tu oración se equivoca, porque tu oración comete errores. Y el último punto quiero que sepas que si estás en un momento de oración con gemido, donde no te salen las palabras, no pienses que es un tiempo perdido. No pienses que nada sucedió ahí. No creas. No creas que nada pasó ahí. No creas que simplemente lloraste, que simplemente te desahogaste de tu problema. No pienses eso. Recuerda que el Espíritu Santo está intercediendo por ti. ¿Y qué cosas están sucediendo ahí? Y si hablas en lengua, te animo a que sigas hablando en lengua. Hablar en lengua es un regalo muy lindo. Así que si hablas en lengua, dale espacio en tu oración para hablar en lengua. Si no hablas, quieres hablar en lengua, ¿qué hay que hacer? Pedirlas. ¿Y a quién? Al Espíritu Santo. Dile, Señor, Espíritu Santo, Dios, quiero hablar en lengua, quiero orar así. Quiero que mi oración sea perfecta, que sea conforme a tu voluntad. Puede ser que te la dé o puede ser que no. No vayan a decir que, Jenny dijo que te la van a... No. A veces puede ser que no te dé el don de lenguas. ¿Recuerda lo que Pastor nos enseñó sobre los dones? Que los dones no se dan a una sola persona a todos, sino que se reparten. ¿Ya? Pero, ¿qué tal si no has recibido el don de lenguas porque no se lo has pedido, no los has anhelado? La palabra dice que los anhelemos, que los pidamos. No pierdes nada. Yo digo, no pierdes nada con intentar. ¿Por qué no? Entonces pide el don de lengua si quieres orar en lengua también. Es una tremenda herramienta, imagínate, poder orar conforme a la voluntad de Dios. Pero no solo es necesario, no solo oras conforme a la voluntad de Dios si hablas en lengua, si hablas con lenguas de tu español, también el Señor te escucha. También el Espíritu Santo interviene ahí para hacer tu oración transformada, cambiada. Así que es el tiempo récord. Así que, iglesia, quiero que seamos conscientes a esta verdad. Y quiero que, al igual que yo, que me sentí retada a darle más espacio al Espíritu Santo en mi oración, me sentí también retada a poder hablar más en lenguas en mi oración. Te animo a que tú también lo hagas. Porque es un regalo para todos. Todos aquí, si hiciste la oración de fe, el Espíritu Santo vive en ti y ese regalo también es para ti. ¿Okay? Así que los voy a invitar a que nos pongamos de pie y hagamos a lo que vinimos, a orar. Así que pongámonos de pie. Pongámonos de pie porque el Espíritu Santo quiere hablar. Y el Espíritu Santo no solamente te habla a través del predicador, de la palabra. El Espíritu Santo también te puede hablar a ti mismo. No necesitas que alguien venga a orar por ti. No necesitas que alguien venga a darte una palabra porque el Espíritu Santo vive en ti. Y Él se comunica contigo, así como se comunica con el pastor, así como se comunica con todas las personas que son llenas de Dios, del Espíritu Santo. Así que yo los voy a invitar a que cerremos los ojos y oremos. Ahí yo te animo que le hables al Espíritu Santo. Cierra
veces te he ignorado. Muchas veces, Espíritu Santo, no me he dado cuenta que tú quieres hablar a través de mí. No me he dado cuenta que tú quieres cambiar mi oración. Espíritu Santo, hoy comprendo que tú quieres ayudarme a interceder por mí. Te pido que hagas de mis sentidos espirituales sensibles a ti. Ayúdame a abrir mis oídos a tu voz, a abrir mis ojos a tu movimiento, a que tú estás ahí, para darte la libertad que tú tienes, la libertad que tú te mereces. Ayúdame, Espíritu Santo, a orar. A veces siento que oro tan mal. Ayúdame, enséñame. Enséñame tú, Espíritu Santo. Tú no te equivocas. Tú no pides mal. Yo lo hago. Por eso yo te pido que me ayudes. Interviene tú en mi oración. Cambia tú mis oraciones. Para no equivocarme. Para no pedir mal. Yo quiero ser guiada por ti. Yo quiero que mis labios sean usados por ti. Yo te necesito en mi oración. Yo quiero conocerte en mi oración. Por favor, ayúdame. Ayúdame. Yo siento que muchos de ustedes han pasado tiempos donde se han dado cuenta que el Espíritu Santo ha estado ahí en su oración. Y ustedes han dicho, yo sé que el Espíritu Santo estuvo ahí, pero cada vez tengo menos momentos con el Espíritu Santo de esa forma en mi oración. Y el Espíritu Santo quiere que yo te diga, no me he ido, no te he dejado. Tú crees que yo me fui, tú crees que yo me alejé, pero no me he ido, estoy aquí contigo. Escúchame, déjame guiarte. ¿Extrañas esos momentos conmigo? Yo también los extraño contigo. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que el día de hoy, si hay personas que están viviendo esta situación, tú puedas traer un renuevo a la oración. Que tú puedas quebrantar aquello que no permite esta relación contigo en la oración. Espíritu Santo, yo te pido que tú te lo lleves y que abras los sentidos espirituales de la iglesia para poder disfrutarte en esos tiempos, para no equivocarnos en esos tiempos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos y decidimos el día de hoy ser conscientes e incluirte en la oración. Te queremos, Espíritu Santo, te queremos ahí, te queremos, te necesitamos ahí. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos, por tu amor, por lo bello que eres con nosotros. Papito, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que has hablado. Yo te pido que esta palabra pueda ser puesta en práctica y que nuestra vida pueda cambiar el día de hoy. Nuestra mentalidad y nuestras acciones puedan cambiar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jennifer, gracias Jennifer. No eche por la borda lo que hemos estado aprendiendo. Oficialmente hoy terminamos la serie sobre el Espíritu Santo. Pero sabes, lo mejor está por venir. Ya escuchamos, ya aprendimos, ahora es poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo.
Si te perdiste algunos de esos mensajes, puedes ir a la página La Viña de Facebook y encontrar cada uno de estos mensajes que estuvimos dando por los últimos 3-4 meses. Amén. La palabra de Dios se hace realidad cuando tú y yo la vivimos. Si no, es cualquier libro, cualquier libro de los que puedas tener en tu casa. Pero cuando tú la lees, se convierte en una palabra viva, una palabra rema, una palabra que va a cambiar y transformar tu vida. Y el Espíritu Santo lo hace. Amén. Llévate a la casa esto, ponlo por práctica, ora, pídele más de los dones espirituales, como decía Jennifer. Y cuando ores, ora involucrando al Espíritu Santo en tus oraciones. Recuerden todos aquellos que son parte del equipo de bienvenida. Tenemos reunión ahorita, capacitación, comida. Y si tú también, si no estás en ese equipo, pero estás considerando servir en ese ministerio, puedes quedarte también para recibir la capacitación y comer junto ahí con nosotros. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Ve y haz la diferencia ahí donde vives, donde trabajas, donde quiera que andes. En el nombre de Jesús. Amén. Better